es tener un curso teórico, no un curso con información empírica que cumpliría objetivos diferentes, y mucha información empírica pues la van a oír durante las mesas de trabajo que serán por la tarde. 4 mesas paralelas de trabajo con 9 ponencias cada una, es decir, 36 por día durante 3 días. Entonces, aquí la idea es discutir teóricamente. Teóricamente, en este campo un poco gelatinoso que nosotros le hemos llamado trabajo no clásico, pero igual habrá quien le llame, no quiero decir que son sinónimos, trabajo emocional, estético, subjetivo, inmaterial, de cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y entonces, la primera presentación, que es el día de hoy, es tratar de convencerlos. Digo convencerlos porque se trata de un tema o muchos temas polémicos. No quiero decir que haya una amplia aceptación, aunque no es la primera vez que se presenta ante un auditorio académico. Sobre todo ha tenido esto buena recepción en América del Sur. ¿Sí? Entonces, la presentación del concepto de trabajo no clásico es el tema central de esta primera sesión. En la segunda sesión vamos a debatir con las otras perspectivas, entre comillas, competitivas, es decir, con Antonio Negri, también con trabajo de cuidado, con trabajo cognitivo, emocional, Hochschild y muchos otros. El señor Durán sobre la sumisión voluntaria. Es decir, es un campo sumamente complejo que está dando origen cada 3, 4 años a nuevas elaboraciones, y en América Latina tenemos que estar pues muy atentos a todos esos cambios, lo cual no significa adoptarlos o volvernos discípulos, pero sí hay que estar informados. Entonces, la presentación que les voy a hacer puede despertar muchas polémicas, pero les aseguro que no soy el único que los plantea. Es decir, hay otros que de alguna manera lo han adoptado, constituyendo pues una perspectiva con la cual pueden ustedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo, ¿sí? Entonces, bajo esas consideraciones, yo quisiera entrar primero sobre las grandes formas. No me refiero a teorías, al interior hay teorías, por supuesto, sino perspectivas para el análisis del trabajo. Estas, las más importantes, yo las resumo en 3. La visión del trabajo como mercado de trabajo, en donde, por supuesto, nuestros colegas economistas y sociodemógrafos tienen un papel central, ¿sí? Entonces, una perspectiva, no es la única perspectiva, ¿sí? La otra es el trabajo como actividad práctica de los hombres transformando materias primas o insumos, que esa es una perspectiva que originalmente viene del marxismo y que está presente en el Capital, en la sección cuarta, cuando Marx trata el paso de la manufactura a la gran industria. Es decir, esos pasajes que los marxistas de otra época leyeron como puramente históricos, informativos, tienen una profundidad teórica considerable, creo yo, y que convierten a Marx en el primer sociólogo del trabajo. Es decir, el trabajo no es simplemente el que aporta al valor de la mercancía un capital variable, es eso en Marx, pero es también proceso de trabajo. Acuérdense, en el desarrollo de Marx, el proceso de producción tiene 2 caras: proceso de valorización, toda la economía política, y proceso de trabajo, en donde se impone a los trabajadores cierta disciplina, ciertos horarios de trabajo, cierto control, que no se reduce a las categorías de capital constante, variable y demás, que está articulado con ellas, pero que es el otro ámbito que trata la sociología del trabajo, que es el del proceso de trabajo. Entonces, por eso digo yo que es el origen de la sociología del trabajo. La sociología del trabajo no adquirió su nombre desde hace mucho tiempo, por supuesto no en la época de Marx, tampoco en la época de Weber. Weber también trató procesos de trabajo,
ni de Elton Mayo, Sociología Industrial. Fue después de la Segunda Guerra Mundial con Friedman y Nabil en Francia. Es decir, apareció el concepto como tal, y el concepto como tal tuvo una fuerte influencia del marxismo, de esta parte que yo les menciono, para diferenciarse de la sociología industrial más de corte funcionalista o de otros cortes no marxistas de origen sobre todo sajón, norteamericano, inglés. Pero esa es una historia que no podemos entrar. Y entonces, desde entonces, pero está en Marx, el concepto central de la sociología del trabajo que estudia los procesos de trabajo, ¿sí? No digo que la sociología del trabajo no estudie también el mercado de trabajo o la contratación colectiva, pero el eje histórico ha sido el proceso de trabajo. No desprecio con ello otros que estudien el mercado de trabajo o que estudien la legislación laboral, de ninguna manera, sino estoy hablando de que son enfoques diferentes que pueden llegar a ser complementarios, no me cabe la menor duda, pero que no siempre son complementarios. ¿Por qué? Porque a veces se parte de fundamentos diferenciados y ha dificultado mucho el diálogo entre las tres perspectivas que yo voy a mencionar. Ha dificultado, repito, mucho el diálogo. El diálogo lo hemos tratado muchas veces de emprender, por ejemplo, con la sociodemografía y precisamente aquí en el colegio. Y no ha sido una tarea fácil, ¿sí? A pesar de la gran amistad que tenemos con algunas investigadoras famosísimas como Orlandina o como Brígida, ¿sí? El diálogo teórico y metodológico no ha sido fácil, pero ese es un tema que en algún momento, en algún congreso tiene que tratarse, ¿sí? Es decir, en el estudio del proceso de trabajo, el tema del control sobre el proceso de trabajo es muy importante. ¿Por qué? Porque la generación de valor por parte de los trabajadores asalariados no está garantizada por el solo hecho de pagarles un salario, a diferencia de la economía convencional neoclásica. No, en esta perspectiva que viene del marxismo, la suerte de cuánto valor va a generar el trabajador en el proceso de trabajo se decide en el propio proceso de trabajo relativamente al margen de cuánto salario le pagan. Y en esa medida, el controlar a los trabajadores dentro del proceso de trabajo y no simplemente pagarles cierto salario resulta una categoría fundamental, ¿sí? Una categoría fundamental sociológica, pero también económica, ¿sí? Eso no está predeterminado, sino dice Edwards, uno de los grandes teóricos del debate sobre el proceso de trabajo en Inglaterra, que lo que tiene detrás es un conflicto estructurado, en donde no está garantizado cuánto valor va a generar el trabajador, sino gracias a los controles que se ejercen sobre él, que pueden ser a través de la tecnología, puede ser a través de la supervisión directa, puede ser a través del grupo de trabajo, etcétera, diferentes formas de control que se vuelven fundamental para las empresas en el proceso de trabajo. Es decir, estamos hablando de una perspectiva en donde la interacción que se da con los medios de producción y entre las personas en el proceso de trabajo se vuelve fundamental y por lo tanto no se reduce al encuentro entre oferta y demanda de trabajo, lo cual no significa que el encuentro entre oferta y demanda de trabajo pues no sea importante, pero el mundo del trabajo no se reduce a ese encuentro, porque a partir del encuentro, es decir, a partir de que el trabajador es empleado, se desatan otros fenómenos que no se resuelven únicamente si hay coherencia entre oferta y demanda de trabajo, sino que se resuelven en los lugares de trabajo a través de fenómenos de tipo de poder dentro del trabajo y de cultura del trabajo que están también en Marx. Es decir, nada más le recito una de las frases famosas donde dice Marx, en el proceso de trabajo, por supuesto, se generan los valores, pero para generarse los valores, el trabajador tiene que ser controlado por la administración de la empresa en el proceso de trabajo. Y eso implica relaciones de poder, donde en el proceso de trabajo, y también fenómenos de carácter cultural y subjetivo en el proceso de trabajo. De tal manera que el proceso de trabajo no es simple economía. Por supuesto que es economía,
pero también es poder y también es cultura. Y eso es totalmente coherente con la concepción de Gramsci, en donde dice la relación social de producción tiene varias dimensiones. Una dimensión es la económica, pero a la otra dimensión es la política de poder dentro del proceso de trabajo, ¿sí? No en el nivel del Estado. Y la otra es de carácter cultural. De tal manera que la relación social de producción es caleidoscópica, como los caleidoscopios esos de los niños, donde uno le da la vuelta y lo que parece pura economía es traducido en poder, y el poder está vinculado con cultura. Esa es la concepción realmente rica, ¿sí? No el economicismo que cayeron muchos marxistas y que ya está relativamente enterrado, ¿sí? Pero hay otra perspectiva, y han sido los sajones los que más la desarrollaron, no quiere decir que aquí no esté presente, en donde el acento se pone en las normas de regulación del trabajo. Le hace leyes, contratos colectivos, otro tipo de convenios, etcétera. Es decir, desde que surgen los sistemas de relaciones industriales, así se les llama, es decir, en la terminología sajona, relaciones industriales no quiere decir lo que acá entendemos solo por industria, sino es todas las ramas económicas. Ellos hablan de la industria bancaria, de la industria del comercio, etcétera. Entonces, no nos fijemos tanto en eso, sino nos fijemos que son las relaciones entre el capital y el trabajo en los diferentes sectores de la economía, y que desde la crisis del 29 aproximadamente trataron de regularse con la extensión de las leyes laborales en diferentes países. Los Estados Unidos antes de la crisis no tenían casi leyes laborales, surgieron del New Deal de Roosevelt, ¿sí? Y los esfuerzos de concertación en sistemas de relaciones industriales pues también no venían del siglo XIX. Las relaciones entre capital y trabajo estaban constantemente en el filo de la navaja, y entonces surgen procesos de concertación, algunos de carácter corporativo, léase Schmitter o revísese, otros de carácter liberal. El hecho es que el acento es puesto en la regulación, la transformación de las regulaciones y el cumplimiento de las normas. Por supuesto, este es el ámbito preferido de los abogados del trabajo, pero también de muchos de los especialistas en relaciones industriales, que en los países sajones son personajes muy importantes y en donde se realiza también investigación muy importante, a diferencia de México. En México, las escuelas de relaciones industriales pues prácticamente no hacen investigación. En cambio, vayan ustedes a Berkeley o vayan ustedes a Cornell o Warwick en Inglaterra, y bueno, tienen ahí investigadores de primerísimo nivel en el ámbito de las relaciones industriales, que son estos ámbitos normativos y de cómo se van constituyendo. Entonces, todos estos en la realidad están interconectados, sí, pero no siempre las teorías las han conectado, sino que a veces las teorías han sido solo del mercado de trabajo. Pero qué pasa al interior de la empresa no se sabe, ¿sí? Es decir, la investigación termina a la puerta de la fábrica. Para otros la investigación es adentro de la fábrica. ¿Qué pasa afuera? No sé o no me interesa. Y para otros es todo el sistema normativo que se instaura en el capitalismo desde el primer tercio del siglo XX, ¿sí? Y que funciona sobre todo para las grandes empresas, para los trabajadores formales, etcétera, ¿sí? Entonces, estos en la realidad están conectados, no me cabe la menor duda, pero no necesariamente las teorías. Y entonces empiezo con el concepto de informalidad. Para contrastarlo, Carlos ya hacía algunas críticas al concepto de informalidad, yo voy a añadir otros. No voy a ser demasiado original, porque estas críticas han proliferado en el ámbito académico desde hace mucho tiempo. Y lo voy a contrastar con el trabajo no clásico. Es decir, el concepto surgió de esta misión, así le llaman el envío de investigadores o consultores, la OIT a Kenia, en África. Esto fue en los años 70. Y entonces
estos investigadores se dieron cuenta pues, que eran economías donde lo que aquí vemos todos los días, la parte informal, venta en la calle, en el metro, pues era dominante, podríamos decir. Y entonces acuñaron un concepto bastante complejo, es el que pongo ahí. Son actividades económicas de fácil acceso, es decir, no hay que hacer mucha tramitación. Perdónenme que no les vaya explicando cada detalle, porque si no, no voy a terminar, ¿sí? Sin barreras formales para instalarse, es decir, sin reglamentaciones que diga esto no se puede instalar, de escasos recursos, de propiedad familiar, en pequeña escala, intensivos en mano de obra, no en tecnología, con tecnología adaptada, es decir, haciéndole algunos cambios caseros, calificación no formal de la mano de obra, mercados no regulados ni competitivos. Es decir, una definición bastante compleja, porque si fijan ustedes, si lo traducen en variables, son muchas variables, ¿sí? Y entonces daba origen a dificultades en términos operativos, es decir, los esfuerzos por involucrar todas esas variables en un solo índice, bueno, los hubo, pero no fue lo que prosperó. Era demasiado complejo y algunas de estas no eran tan fáciles o evidentes de operacionalizar. Y entonces, esa definición es un antecedente histórico importantísimo porque da cuenta que la parte informal no se reduce a lo que sigue. Es decir, después hubo un intento, como dicen los sistémicos, de reducir la complejidad. Es decir, el otro era complejo. Y entonces, el desarrollo principal estuvo en América Latina. Curiosamente, América Latina se volvió el continente de mayor desarrollo teórico y empírico de los problemas de informalidad. Durante los años 90, 80, 90, digamos, investigadores del primer mundo que no le daban mucha importancia en sus propios países, muchas veces venían a aprender en América Latina, por ejemplo, a través de la CEPAL o de la OIT con sede en Lima y de teóricos importantes como Katz, ¿eh? Es decir, América Latina tiene el orgullo de ser creadora de conceptos en este ámbito, a diferencia de otras disciplinas o subdisciplinas, pero también tuvo sus problemas. Es decir, de aquella definición se trató de simplificar a través del concepto de sector informal, reduciéndolo a negocios no registrados, no pagan impuestos. Pues sí, imagínense de la complejidad que implicaba esta definición, pues la otra se reduce prácticamente a dos variables, ¿sí? Y pues relativamente fáciles de detectar, ¿sí? Pero ¿cuál era el problema? El problema es que mezclaba negocios con diferentes relaciones de producción, ¿sí? Había autoempleados, la venta ambulante, como dice Cardolos, una parte son asalariados, pero otros son autoempleados, ¿sí? Pero había otros que eran negocios capitalistas, pues simplemente que no pagaban impuestos, es decir, que eran ilegales, ¿sí? O que no tenían registros. Y entonces los juntaban a los dos y trataban de sacar conclusiones de una mezcla de perros y gatos, ¿sí? Entonces, el tercer intento fue el de centrarse en las relaciones laborales, informales, no en el negocio. Es decir, una relación laboral informal cuando no se cumple con las leyes laborales. Pero eso parece sencillo, pero no lo es, porque las leyes laborales de los diferentes países incluyen no derechos homogéneos, es decir, no los mismos derechos, de tal manera que hacer la comparación de todos resultaría complejo. Entonces, ¿cómo se resolvió? Pues reduciendo la complejidad hacia donde se respetan los derechos de salud, a la salud, por ejemplo, aquí el seguro social, o bien el tener derecho a las pensiones, es decir, dos derechos de una multiplicidad que pueden tener las leyes laborales, ¿sí? Entonces, pragmáticamente se eligieron estos, ¿sí? Pero otra vez oscurece relaciones sociales de producción. ¿Por qué? Porque puede haber trabajadores por cuenta propia que, por supuesto, no tienen derecho a la salud ni tienen derecho a las pensiones y se les junta con trabajadores
de secretarías de Estado que están pagados por honorarios. Y entonces las relaciones de trabajo de unos y otros no son lo mismo. Y sin embargo, si se le reduce a esas dos variables, pues se junta y se comienza a sacar conclusiones, ¿sí? Y oscurece mucho lo que después se llamó las zonas grises de asalariamiento. Las zonas grises son aquellas zonas en donde la existencia de trabajo asalariado no es tan claro, al menos desde el punto de vista jurídico. Y esto, el ejemplo más claro actual son los trabajadores de Uber. Es decir, la empresa Uber los considera asociados, ¿sí? Entonces no son sus asalariados. Y la relación que Uber plantea que tiene con los choferes es de carácter mercantil, no de carácter laboral. La de carácter mercantil es de compra y venta de un producto o de un servicio. La de carácter laboral surge en el siglo XIX con las protestas de los trabajadores, en donde efectivamente antes de existir el derecho laboral, las relaciones se consideraban de tipo mercantil. Es decir, yo ya te pagué tu salario y no tienes nada que protestar, porque ya está pagado tu servicio trabajo. Y entonces el trabajo pues, resultó mucho más complejo que el verlo simplemente como un intercambio mercantil. Y fue el origen del derecho laboral, no solo en las concepciones, sino a través de muchas luchas. Y entonces las zonas grises de asalariamiento son estas que se han desarrollado mucho en el capitalismo actual, en donde no se reconoce o por la ley o por los especialistas o por los patrones que se trata de un asalariamiento encubierto. Y es el caso de Uber. Es decir, pareciera como que el chofer de Uber paga una renta por el empleo de la plataforma. La plataforma pues que le permite conectarse con el usuario, ¿sí? Y entonces pues simplemente ahí acaba la relación como una relación mercantil. Yo te pago plataforma porque me das el servicio de la plataforma y cuál es una renta de tanto, ¿sí? Proporcional a los viajes o alguna cosa así, ¿sí? Y entonces no hay derecho laboral, no hay derechos laborales de los choferes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la relación termina con el pago de la renta, ¿sí? Sin embargo, cuando se introduce en el proceso de trabajo el tema del control sobre el proceso de trabajo, no es lo mismo que vender en la calle hamburguesas. Es decir, el chofer de Uber está fuertemente controlado por la empresa durante todo el tiempo a través de la plataforma. Y ahí es donde viene la virtud del enfoque del proceso de trabajo, ¿sí? Es decir, no es un problema nada más de cuánto pagas de renta por el uso de la plataforma, sino cómo el trabajador es controlado a través de la plataforma, de tal manera que aunque legalmente no aparezca como un asalariado, en la realidad es controlado como si fuera un asalariado. Y entonces eso conforma las zonas grises de asalariamiento que están en muchas actividades. Por ejemplo, en el trabajo por honorarios. El trabajo por honorarios legalmente en México no tiene prestaciones. No hay jubilaciones, no hay aguinaldos, no hay vacaciones teóricamente, o al menos legalmente. Pero es un trabajo que puede ser muy controlado, ¿sí? Y entonces no se trata realmente de un trabajo asalariado, no reconocido por la ley, ni mucho menos por las instituciones o bien las empresas que emplean trabajadores por honorarios. Ahí viene una disputa muy grande, donde la OIT ha dicho muchísimas cosas acerca de este tipo de trabajos. Y entonces el meterlos todos en la bolsa de informales dificulta mucho el desentrañar qué tipo de relaciones se dan efectivamente, sobre todo en el trabajo. Y por último, para no extenderme, el concepto OIT de Nueva Delhi, que es el más utilizado todavía, en donde en lo que hace el concepto de Nueva Delhi es sumar lo que yo puse como 2 y como 3, ¿sí? Sumar 2, es decir, los trabajadores que trabajan en sector informal, en donde el sector es informal y tiene trabajadores informales, y sumarle trabajadores que no reciben beneficios de ley, pero los negocios son formales. Por ejemplo, las gasolinerías en México. Es decir, los que surten la gasolina para ustedes
normalmente no tienen derechos laborales, ¿sí? Es decir, no hay protección legal laboral para ellos, pero la gasolinera paga impuestos, está registrada, es decir, es un negocio formal. Y entonces el reducir solamente al sector informal, los trabajadores informales, era muy restringido, había que sumarle a los otros, que es lo que hizo este seminario de la OIT de Nueva Delhi, ¿sí? Pero otra vez se mezclan diferentes relaciones sociales de producción, es decir, ahí está el vendedor en la calle que no es asalariado, está el que trabaja en la gasolinera y que no está considerado como asalariado. No está considerado como asalariado, ¿sí? Sino que muchos de ellos lo que reciben son simplemente las propinas de ustedes, no tienen un salario y mucho menos protecciones que establece la ley del trabajo. Entonces, una situación de esas que yo llamé oscurecimiento de la relación de asalariado, ¿sí? Pero hay muchos casos de esto. Entonces, con esto se aumentó muchísimo el volumen de los trabajadores informales. Es decir, los trabajadores informales, cuando se refería al sector informal, en su momento en México eran como el 25% de la población ocupada y por el solo hecho del cambio de la definición se convirtieron en casi el 50%. Por el solo hecho de cambio de la definición. ¿Por qué? Porque se les sumó negocios que no pagan impuestos a aquellos que sí pagan impuestos, pero no cumplen con las leyes del trabajo. Entonces, no es que cambiaron los trabajadores, no estoy hablando en el tiempo, sino en el mismo punto del tiempo, el cambio de definición cambió sustancialmente el volumen o la cantidad de trabajadores considerados informales. Pero eso es común en la ciencia. El cambio conceptual les cambia los números, ¿sí? Eso es súper común y ese es un problema metodológico, pero yo que lo he estudiado ahora no se los puedo tratar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema en el fondo para mí? Que a partir de variables sociodemográficas, por ejemplo, de edad, escolaridad, estado civil, etcétera, se iguala a trabajadores que no tienen derecho a la salud por ser autoempleados con asalariados de pequeños establecimientos y con los de las corporaciones por honorarios, es decir, con relaciones sociales de producción muy diferentes, ¿sí? Y se comienzan a sacar conclusiones, ¿sí? Y lo que se detectan son cambios en el nivel de las variables, ¿sí? Entonces, la conclusión, ya lo decía Carlos, desde los años 70 que surgió este concepto, Beaufort, que fue un teórico brasileño importante, planteó que no hay realmente un dualismo informalidad-formalidad. Ahora tendría que profundizarse porque la informalidad clásica, aquella de los 70, creo que el capitalismo ha creado una nueva informalidad. Este es un debate en América Latina. ¿En qué consiste la nueva informalidad? Pérez Sáenz en Costa Rica planteó a su manera, no tengo tiempo para decirles cuál, Adalberto Cardoso en Brasil también, nosotros hicimos otro tanto y tenemos una posición de qué llamarle la nueva informalidad del capitalismo globalizado, ¿sí? Y de una tendencia capitalista de gran empresa a esta nueva informalidad, ¿sí? Entonces, bueno, ya dije esto, voy a pasar a la perspectiva de proceso de trabajo, ¿sí? Desde la perspectiva de proceso de trabajo, se inicia con esa sección cuarta del Capital, me refiero, se inicia en forma muy analítica, ¿sí? No quiere decir que otros autores no se hayan, Fayol, por ejemplo, no hayan en el siglo XIX captado que había una gran transformación en las formas de producir en el capitalismo, con la revolución industrial. Y entonces, el primer concepto grande es el de fábrica. Fábrica, es decir, la fábrica está concebida para la producción material, es decir, los objetos están objetivados, es decir, generados por hombres a través de medios de producción, pero una vez que son elaborados, tienen su vida propia.
es decir, independientemente de quienes lo produjeron. Es decir, el automóvil es resultado de muchas interacciones en las líneas de montaje y finalmente sale de la fábrica y el trabajador no sabe qué va a pasar con él, ¿sí? Por el otro lado, empleando la fábrica capitalista, trabajo asalariado, ¿sí? Con un maquinismo, se introduce la máquina de vapor, los telares mecánicos, y se da una primera subordinación del trabajo a la máquina, que lo trata Marx en la sección cuarta del Capital, ¿sí? Pero no solo eso, sino que hay una segmentación del espacio del tiempo. Surge con propiedad el concepto de jornada de trabajo, es decir, es la fábrica la que establece el silbato de entrada, el silbato de salida, que no existía en el trabajo artesanal de antes. Y el espacio geográfico o el espacio social, que es la fábrica, que es donde se produce, y afuera no se produce, afuera es el tiempo para la familia, el tiempo libre. Es decir, una segmentación del espacio de trabajo de los otros mundos de vida de los trabajadores, ¿sí? Pero la transformación capitalista en grandes rasgos no se detiene ahí. Desde finales del siglo XIX, el señor Federico Taylor introduce sus concepciones acerca de cómo organizar el trabajo capitalista, que no surgió inmediatamente con el maquinismo. Es decir, la idea de tiempos y movimientos, trabajo muy segmentado, muy estandarizado, muy repetitivo, con trabajadores poco calificados. Y entonces esta es una nueva gran transformación que se completó con la invención del señor Ford, el de los coches de la cadena de montaje. Entonces, Taylorismo, Fordismo de la mano, cadena de montaje donde las piezas pasan enfrente del trabajador haciendo operaciones sencillas, repetitivas, con herramientas también sencillas. Pero el proceso no termina ahí, sino que luego se dan procesos de automatización, primero en las petroleras, petroquímicas en los años 50, se va extendiendo poco a poco hasta la fecha en las de tipo metal mecánico, los automóviles, entre otros, ¿sí? Los robots no surgen desde el inicio, sino surgen en una etapa ya avanzada. Y también el advenimiento de las formas japonesas de organización, lo que inicialmente llamaron algunos el toyotismo. Es decir, la crítica toyotista japonesa desde la gerencia a la taylorista de trabajo segmentado, rutinario, es muy importante, versus el trabajo en equipo, las células de producción, el justo a tiempo, el control estadístico del proceso. Es decir, grandes innovaciones que introdujeron los japoneses se extendieron en todo el mundo y se fueron ampliando surgieron desde los años 60, pero se fueron ampliando sobre todo desde los años 80, 90 y hasta la fecha, ¿sí? Es decir, las formas de producir capitalista se han ido innovando cada vez más y no todo ha quedado reducido a la llamada tecnología dura, aunque por supuesto la tecnología dura ha sido muy importante. También hay que incluir las nuevas formas de organización del trabajo, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí vayamos primero como punto de partida a un concepto muy general del trabajo. Como toda actividad dirigida a producir bienes o servicios para satisfacer necesidades humanas, ¿sí? Es decir, parece muy elemental de diccionario, ¿sí? Pero vamos a ver que la podemos problematizar. Es decir, la producción de estos bienes y servicios, bienes, la economía convencional le llama a los tangibles y servicios a los intangibles, lo vamos a criticar enseguida, ¿sí? La producción puede ser una producción material con productos objetivados, los tangibles de los neoclásicos, ¿sí? Objetivados, pero no solo físicamente como esto, sino también simbólicamente. Es decir, ¿cómo es posible que los símbolos puedan ser objetivados? Bueno, las teorías acerca de la cultura, la mayoría nos hablan de que los signos de la cultura, los símbolos de la cultura son significados objetivados que comparten comunidades grandes o pequeñas. De tal manera que los signos, los símbolos de la cultura no son simplemente mi subjetividad muy particular, sino aquello que comparto por ser miembro de tal tipo de sociedad. Y esos han sido productos sociales
que se han objetivado, que quiere decir escapan a mi propia voluntad, al menos por el momento, ¿sí? De tal manera que la objetivación, el ser un producto más allá de mí, no solamente vale para los productos físicos, sino también para los simbólicos, ¿sí? Y entonces ahí tenemos una primera problematización. Es decir, que en la producción capitalista no solamente se producen objetos físicos objetivados, tangibles, como dicen los neoclásicos, sino también se pueden producir símbolos objetivados, ¿sí? Por ejemplo, contenidos simbólicos de las telenovelas de Televisa, ¿sí? Que no se pueden tocar y sin embargo permean a la sociedad y la están bombardeando constantemente y que son mercancías sin duda alguna, ¿sí? Pero tenemos una complicación adicional y esta complicación la introdujo el propio señor Marx, ¿sí? Porque los marxistas se concretaron mucho al leer El Capital, no es un texto sencillo, ahí tiene su eje la revolución industrial y la producción material que la caracterizaba, pero en notas marginales o bien trabajos preparatorios, simplemente les hago una lista no completa. La historia crítica de las teorías sobre el plusvalía, ¿sí? Los Gundrice, el capítulo 6 inédito. Marx introduce un concepto que los marxistas ni lo tomaron en cuenta durante 100 años, ¿sí? Y que Marx le llamó la producción inmaterial. Producción inmaterial, con esas palabras, ¿sí? En los ensayos que yo puse en la información sobre el Congreso pueden ver las citas precisas, ¿sí? Y entonces dice Marx, hay otro tipo de producción que no es la de las fábricas de la revolución industrial, en donde lo que se produce principalmente son símbolos objetivados, ¿sí? Que van más allá de su productor, ¿sí? Y estos símbolos se pueden producir como el actor de teatro, en donde el actor de teatro, ¿qué es lo que genera como espectáculo? Un conjunto de símbolos, nada tangible, o la parte tangible no importa, y el espectador está dispuesto a pagar por esos símbolos, a emocionarse, a informarse, a enojarse, es decir, se paga por eso, como un juego de fútbol, ¿sí? Que sería otro ejemplo. Pero dice, en ese tipo de producción, la producción del símbolo se produce por los actores, se circula a los que están ahí enfrente, que son los espectadores, y se consume en el mismo proceso de la producción. Es decir, producción, circulación y consumo están comprimidos en un solo acto. ¿Cuál marxista se había fijado en eso de lo que han leído ustedes? Ninguno. Todo estaba reducido a la revolución industrial, que por supuesto era muy importante, yo no estoy restando la importancia, pero luego me voy a referir porque esto ahora es especialmente relevante. Toda producción implica insumos, pero los insumos no siempre son materiales. Por ejemplo, la lámina para producir automóviles, sino los insumos pueden ser otros símbolos. Por ejemplo, en el trabajo que estamos ahí exponiendo sobre la producción de software de computadora, es decir, ¿cuál es la materia prima del diseñador de software? Son otros símbolos, no es algo tangible. ¿Y qué es lo que se genera? ¿Qué es un software? Es un conjunto de símbolos organizado de determinada manera para resolver ciertos problemas. O sea, no tiene ningún sentido decir cuánto pesa este software, ni tiene ningún sentido, ¿lo puedo tocar? ¿No me dará un chispazo? No tiene sentido, es decir, es otro tipo de producción y muy importante en el capitalismo actual, ¿sí? De tal manera que los medios de producción también pueden ser variables. Los hombres no solo manipular máquinas, por muy sofisticadas que sean, para transformar objetos materiales, sino también simbólicos, y el producto puede ser eminentemente simbólico, ¿sí? Es decir, esto hasta antes de Hochschild, creo que la sociología del trabajo no le había dado importancia, ¿sí? Es decir, en el trabajo capitalismo clásico, de ahí va a venir lo de no clásico. Tiene su eje en la revolución industrial,
la introducción del maquinismo, la máquina de vapor y demás, ¿sí? Con producción material, productos objetivados, que los produce el trabajador y adquieren su propia existencia más allá de quien lo produjo, ¿sí? Con trabajo salariado, con esa segmentación del espacio del tiempo y donde el cliente no interviene, ¿sí? El cliente no interviene, el cliente interviene en el momento de la compra de ese producto, no en el proceso de producción, ¿sí? Pero, ¿qué va a pasar después? En los servicios. En los servicios, la economía convencional les llama producción de intangibles, pero este es un concepto demasiado primitivo, porque etimológicamente proviene de que se puede tocar, entonces remite a un solo sentido, el del tacto, pero eso es demasiado limitado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ser tangible no es lo mismo que ser observable a través de los sentidos. Por ejemplo, la música no se puede tocar y sin embargo la puedo captar a través del oído. Y entonces, ¿qué es la música? ¿Tangible o intangible? ¿Ven? Entonces es un concepto demasiado primitivo. Es decir, intangible no es lo mismo que no físico, ¿sí? La música es perfectamente física, estudiado pues hasta por los físicos acústicos y no puede ser tocada, ¿sí? Y entonces resulta que los servicios que fueron muy despreciados por los teóricos en el siglo XIX, incluyendo el propio Marx, con todo y lo que yo dije, porque lo que establece Marx en estos trabajos relativamente marginales no quiere decir que les daba la misma importancia que la producción material. Entonces, resulta que desde mediados del siglo XIX, la producción de servicios se ha vuelto la parte mayoritaria del Producto Interno Bruto de la mayor parte de los países del mundo. Datos al vuelo. En los Estados Unidos, más del 50% del producto son servicios. En la mayor parte de los países 50%, en Estados Unidos 78%, en Alemania, gran país industrial, 69% de los servicios. En Japón, gran país industrial, 73% de los servicios. América Latina, 65%. Y no parece que esto se vaya a revertir. No estoy con ello despreciando la industria, pero lo que estoy diciendo es que el capitalismo en los años 50 dio un giro, un turning point, ¿sí?, hacia los servicios, cuando en ese punto llegó a su máximo la industria. Esto también tiene su correlato en el empleo. Es decir, el empleo en la mayor parte de los países del mundo está en los servicios, ¿sí?, no en la industria. ¿Cuándo llegó a su máximo? Bueno, por ejemplo, en Noruega, en los años 50, alrededor del 80 y tantos % de los ocupados estaban en la industria, cierto, pero a partir de ahí la situación cambió. Entonces, para los estudiosos del trabajo, no estoy proclamando olviden a la industria de ninguna manera. Yo estudio la industria automotriz, ahí pueden ver uno de nuestros libros del año pasado. No, sino que el estudio de los servicios es fundamental, porque no creo que haya en un futuro cercano un proceso que revierta esto, ¿sí? Y entonces reducirlo a que los servicios son no tangibles tiene otras complicaciones. Hay servicios con una parte tangible, por ejemplo, el restaurante, con otra intangible que es el servicio que da el mesero. O sea, uno va a un restaurante pues también porque lo traten bien, ¿sí? Y esa parte no se reduce a cuántas proteínas o cuántos minerales tiene el pollo rostizado, ¿sí? Es decir, hay una mezcla y el restaurante pues en la estadística oficial pues está considerado como un servicio, pero no es puramente tangible. Y los tangibles implican fases intangibles, por ejemplo los coches. O sea, los coches cada año cambian de diseño y los departamentos de diseño no están produciendo objetos materiales o tangibles, sino están produciendo diseños, figuras que después se van a traducir en la planta de producción en algo material.
pero la planta de producción no funciona sin la parte del diseño. Entonces, la producción de automóviles implica tangibles e intangibles. Muchos intangibles pueden ser observados, por ejemplo, la producción de música. Y la percepción de tangibles como productos siempre tiene un intangible. Es decir, el auto no solo se vende por sus características materiales, tantos kilómetros por litro, que necesita mantenimiento cada tanto tiempo, sino también por su belleza. Su belleza. Y ustedes lo ven en los anuncios de los productores de automóviles. Lo menos que le ponen a ustedes es cuántos kilómetros por litro, sino les ponen la belleza del auto frente a otros autos más feos, y entonces parte de lo que se vende es lo bello del auto. Y lo bello del auto también incorporó valor. ¿Por qué? Porque los encargados del diseño también incorporan valor, no solamente los que están en las cadenas de montaje, ¿sí? Una parte de lo material son símbolos objetivados. Por ejemplo, los símbolos culturales. Es decir, hay intangibles objetivados. Desde el punto de vista de relación con el cliente, puede haber servicios de trato directo con el cliente, de interacción cara a cara. Por ejemplo, las guarderías, el restaurante convencional, ¿sí? Puede ser el McDonald's, donde uno cara a cara trata con algunos empleados. Pero puede haber otros interactivos no con el cliente. Por ejemplo, la televisión tradicional no está uno interaccionando, sino recibiendo los mensajes unilateralmente. Puede haber servicios con apropiación del espacio, por ejemplo, abiertos solo para clientes en especial, como el Walmart o el McDonald's, públicos abiertos a la ciudadanía, como la venta ambulante, los taxistas, microbuseros, tianguistas, vagoneros, el trabajo en casa. Es decir, el trabajo no clásico, en pocas palabras, para nosotros es un trabajo sobre todo inmaterial, ¿sí? Que puede ir combinado con material, pero subjetivado, en el sentido de creación de símbolos, que implica interacciones entre el empleado o bien el trabajador por su cuenta con el cliente, y donde hay ese intercambio de símbolos y donde el cliente está incluido en el propio trabajo. Esto que parece a algunos estrafalario, que es la idea de que en muchos servicios interactivos con el cliente para recibir algo que compró como servicio tiene que también trabajar, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes reclaman algo, consultan algo en un call center, pues les implica cierta actividad con ellos, y si no la hacen, pues no reciben el servicio que ustedes están deseando. Si ustedes no van al McDonald's a ordenar directamente en donde está la caja registradora, no hay un mesero que les sirva. Y si no van a recoger su charola con la hamburguesa, pues tampoco tienen la hamburguesa aunque la hayan pagado, ¿sí? Es decir, el cliente tiene que hacer algo, y que a estas alturas muchos consideran que es un trabajo, el trabajo del cliente. Por supuesto, no es un trabajo asalariado, ni el cliente es un patrón, sino es un tercero en discordia. De tal manera que la relación de trabajo, que normalmente era entre dos, capital y trabajo, y sus representantes, ahora se vuelve triádica entre tres, donde uno de ellos no es ni capital ni es trabajo. Y entonces, ¿qué variaciones conceptuales tendría que sufrir? ¿Sí? Volvamos a la economía política. La mercancía, al menos en la perspectiva marxista, no es un objeto físico. Y eso lo dice claramente Marx en El Capital y en muchísimos lados. Es decir, una mercancía puede ser un servicio intangible o muy intangible. Puede ser un tipo de interacción. Pueden ser símbolos subjetivados o objetivados por los cuales se paga. Es decir, uno va al estadio a emocionarse, ¿sí?, con su equipo favorito, y va uno a pagar por emocionarse, no porque le vendan pelotas de fútbol, ¿sí?, sino va uno a emocionarse, y eso constituye la mercancía que se vende principalmente
entre quienes van a los estadios de fútbol. Y sin duda que es un gran negocio que implica grandes ganancias y hay futbolistas que son pagados como asalariados y hay espectadores que pagan por eso, que no pueden acumular, no lo pueden, salvo que lo filmen, pero muchos les basta con depositarlo en su propia subjetividad y les queda como un recuerdo. Es decir, todas estas mercancías simbólicas implican una cantidad de trabajo incorporado, un tiempo de trabajo y ciertas calificaciones de los trabajadores. Si no, no sería negocio, ni nadie estaría dispuesto a comprarlas. Y ya lo decía, el sector de servicios es el más grande de las economías del mundo, ¿sí? Y la gente paga por esos servicios intangibles, ¿sí? A pesar de que muchos de ellos no los pueda acumular, sino que simplemente los disfruta en el momento. Por ejemplo, el servicio de salud en un hospital privado. O sea, eso se lo lleva el enfermo como salud, no lo puede revender, pero sin duda que le cobraron y a veces puede ser enormes cantidades, ¿sí? En unas el valor puede acumularse, por ejemplo, en los diseños de software, pero en otras el valor se consume al mismo tiempo que se produce, como en el caso del teatro, ¿sí? Puede ser el trabajo interactivo, los que trabajan en guarderías con los niños, y puede ser simbólico subjetivado, que quiere decir se deposita en mi subjetividad y yo no lo puedo revender, o puede ser objetivado, como en el caso del diseño de software, que sí lo puedo revender, ¿sí? Y sí lo puedo acumular. En todos los servicios, la ganancia es resultado de una redistribución de la plusvalía. Eso es para marxistas, ¿sí? Esta es la posición de Antunes, que es un teórico brasileño de cierto renombre, ¿sí? En Marx, la escuela, el teatro, los transportes son servicios y sin embargo son lugares donde hay producción capitalista, hay generación de plusvalía y hay generación de mercancías. Por eso el concepto de producción inmaterial, en donde los productos pueden ser puramente simbólicos y la interacción también puede ser un producto. Sobre la fuerza de trabajo, potencialidad para generar productos, mercancías en el capitalismo. Sí, pero ¿qué es esa potencialidad? Pues esas pueden ser capacidades físicas, pero también subjetivas. Ya lo de intelectuales queda como un concepto muy primitivo. Llamémosle ahora subjetivas. Pero las subjetivas, ¿de qué tipo pueden ser? Pueden ser emocionales, odios, corajes, etcétera. Pueden ser morales, lo bueno, lo malo, estéticas, bellos, feos, cognitivas. Yo sé que esto es verdadero, pero no necesariamente basado en la ciencia, y de capacidades de interacción. Todo está metido en las nuevas formas de organización del trabajo a la japonesa, es decir, no desglosado de esa manera, pero sin duda que están metidas y están consideradas como capacidades de la fuerza de trabajo, no solamente las capacidades físicas o las capacidades que resultan de la educación formal, que serían de tipo cognitivo, pero de cierta formalidad, ¿sí? Y entonces la producción puede ser de signos, de símbolos, de significados, y también puede ser con la intromisión del cliente en el proceso de trabajo. En esa medida muchos ya hablan, no estoy yo inventando, muchos ya hablan del trabajo del cliente. Trabajo no clásico y productivo también es para marxistas. Marx llamó trabajo productivo al trabajo que genera plusvalía. Y entonces dice en el capítulo 6 inédito, es equivocado diferenciar trabajo productivo e improductivo por el contenido material del producto, es decir, porque sea tangible. Es decir, en intangibles también puede ser productivo y producirse plusvalía. Y pone el ejemplo del actor de teatro en un teatro que está para la ganancia, ¿sí? El trabajo eminentemente simbólico, si bien todos los trabajos incluyen partes simbólicas, ¿sí? Pero hay unos en donde lo simbólico es eminentemente por encima de lo material, ¿sí?
Entonces, los símbolos implican signos empíricos. Yo observo este vaso y digo qué feo está, ¿sí? Entonces, a través de los sentidos, que se relacionan con símbolos aceptados socialmente. Es decir, desde mi cultura, pues veo esto como un vaso muy feo. Pero no es solamente mío, es parte de cómo estos símbolos han sido interiorizados, ¿sí? Y se traducen en significados. Este vaso no sirve, lo voy a tirar, ¿sí? Que es para la situación concreta, ¿sí? Todos los trabajos implican dimensiones simbólicas y la relación de producción material, por ejemplo, producir automóviles involucra trabajadores, supervisores, jefes en el ámbito capitalista, que entre ellos también intercambian símbolos y significados. Es decir, no solamente manipulan herramientas o equipo, por complejo que sea, sino que entre ellos también se comunican y esa comunicación es simbólica, sin duda alguna, y que la comunicación simbólica influye en la producción, no hay ninguna duda. Y si no, hay que preguntar a los japoneses que le han dado tanta importancia a esto. Me refiero a la parte gerencial, ¿sí? Por otro lado, unos trabajos y productos son más simbólicos que otros, aunque todos implican una dimensión simbólica. Es lo que Marx llamaba en las tesis sobre Feuerbach la cara subjetiva del objeto, ¿sí? Es decir, el objeto siempre tiene una cara subjetiva en las relaciones sociales, ¿sí? El trabajo cognitivo, la actividad principal y los medios de producción son conocimientos que generan como producto nuevos conocimientos. El trabajador del diseñador de software, ¿sí? Va a generar un nuevo conocimiento que va a quedar objetivado en un software que sí se puede acumular y se puede revender, ¿sí? El trabajo emocional pone en juego capacidades emocionales de los trabajadores para infundir ciertos sentimientos en el cliente, que es lo que trata la señora Hochschild en su libro fundacional de 1980. Ella analiza a las sobrecargos de aviación y entonces dice, bueno, ¿en qué consiste el trabajo de la sobrecargo? Es simplemente llevar café, llevar la comida, trabajos mecánicos que se asemejan mucho a los tailorizados. No, también hay un juego simbólico y con las sobrecargos puede haber emociones de simpatía, antipatía, enojos, hasta gritos. ¿De quién? De los clientes, de tal manera que eso forma parte del servicio que da, no simplemente llevar la charola con la comida, ¿sí? Y esos sentimientos pueden ser manipulados o inducidos por la gerencia, es decir, volverse un recurso de la gerencia para tener más clientes o para vender más caro el servicio de transporte de aviación, ¿sí? Los trabajos estéticos, producir sentimientos de belleza, ¿sí? Y la relación social de trabajo en el trabajo no clásico. Es decir, el concepto básico es el de social de producción, que es la relación social entre los agentes que intervienen en la producción. Pero cuando se dice relación social, no necesariamente quiere decir solo económica. Quiere decir económica, pero como dije yo, la parte económica tiene una contraparte social, política, cultural, que se da en el propio proceso de trabajo. Y por eso dice Marx, para cumplir su función de explotación en el nivel de la valorización, el capital tiene que dominar al trabajo en el proceso de trabajo a través de imponer su control e imponer su manera de ver la producción. Es decir, no hay simple suma de capital constante y capital variable. Esto es cierto siempre y cuando en el proceso de trabajo se logre controlar al trabajador, y el control es político y puede ser un control consensual o un control autoritario, incluyendo el control a través de máquinas, ¿sí? Pero también a través de muchas reglamentaciones y castigos, o bien a través del consenso, del convencimiento, ¿sí? En la relación social de producción, viendo solamente la parte de relación laboral, en el trabajo no clásico puede intervenir el cliente u otros agentes que no son laborales, y esto lo hemos visto. Les digo, no estamos empezando a investigar estos temas, ya hay una buena cantidad de investigaciones empíricas que no se las puedo relatar, pero cuando nosotros o con nuestros estudiantes de posgrado hemos enfrentado el trabajo del vagonero,
el del vendedor ambulante, el de la trabajadora sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos ido por este camino, de tal manera que hemos introducido al cliente, el cliente de la trabajadora sexual, el del vagonero, pero en esos ámbitos de espacios no cerrados para la producción, como eran las fábricas antiguas, intervienen muchos actores que no necesariamente están interesados en lo que vende o produce el trabajador. Por ejemplo, en un vendedor ambulante, pues está el que acude a comprar alguna mercancía, pero también está el transeúnte que no va a comprar nada, y están los vecinos que se quejan que hay basura o que a veces se vende droga o que por ahí hay algunos delincuentes. Y entonces el forcejeo se vuelve entre una pluralidad de sujetos, no solamente entre el cliente interesado en lo que se produce o lo que se vende para comprarlo, sino también con otros actores del espacio público que de alguna manera pueden sentir que se sienten afectados como ciudadanos por quienes trabajan en el espacio público, como lo dijo Carlos hace un momento, ¿sí? De tal manera que el tema de la relación de trabajo se vuelve en estos trabajos que parecen tan sencillos como vender un bolígrafo o una pluma en el metro, se vuelven a veces más complejos que la fábrica de montaje de automóviles. Es decir, en lo que hemos estudiado del vagonero, el vagonero está sujeto a una estrecha organización del trabajo a partir de la organización que no es un sindicato ni aparece como una empresa, sino como una organización civil, ¿sí? Se enfrenta no solamente a quien le quiere comprar, sino a los usuarios del metro, que a veces se pueden molestar por uso de autoparlantes, o bien porque pues de alguna manera se empuja cuando está muy lleno el metro, los operativos que llegan a veces a suspender su trabajo, o bien trabajadores de otras organizaciones que invaden las estaciones. Es decir, son trabajos en donde la interferencia con su trabajo no solamente corre a cargo de quien les compra, sino una multiplicidad de agentes. Ya dije, usuarios del metro que no le compran, rateros que les pueden robar sus pequeñas ganancias en el metro, también las autoridades de diferentes niveles, no solamente del metro, sino de las delegaciones o del gobierno central, otras organizaciones. Es decir, esto que estamos llamando interferencia de otros sujetos que no son ni trabajador ni son empleador en el proceso de trabajo, cuando es un espacio público, se multiplica. De tal manera que el concepto clásico de control sobre el proceso de trabajo, que estaba reducido al capital, el capital trata de controlar a los obreros dentro del proceso de trabajo para que rindan máxima eficiencia. Ahora se multiplica con actores que no están interesados en qué se produce ni en qué se vende, pero que de alguna manera interfieren en el uso del espacio. Y lo que origina es una disputa por el espacio público, como espacio de trabajo para ellos y como espacio de tránsito para los otros. De tal manera que el que estudie a los que trabajan en el espacio público desde el punto de vista del trabajo no puede ignorar a los otros que circulan por ese espacio público y que pueden interferir, crear conflictos, peleas, etcétera, e interferir sobre su trabajo. Por ejemplo, en el caso del taxista, el taxista puede ser interferido por agentes que no son laboralistas, no son de la Secretaría del Trabajo, no son inspectores del trabajo, como son los agentes de tránsito. Los agentes de tránsito, si detienen a un taxista, no le enseñan la Ley Federal del Trabajo, por supuesto, ¿sí?, sino el reglamento de tránsito. Y el reglamento de tránsito no es un reglamento laboralista, y sin embargo puede interferir mucho en su trabajo. Y entonces el que quiera estudiar a los taxistas no puede dejar de fuera a los agentes de tránsito, pero también a los transeúntes, a los otros automovilistas, etcétera. Es decir, hay un conjunto muy abigarrado de sujetos que se meten favoreciendo, obstaculizando el trabajo, y que hay que incluirlos dentro del concepto de control sobre el trabajo, aunque no esté formalizado, no importa, ¿sí?
Es decir, necesitamos una relación ampliada de relación de trabajo, también ampliada de control sobre el proceso de trabajo y también ampliada de mercado de trabajo. Y en eso voy adelante. Primero, sobre la relación laboral. Veamos dos ejemplos. Una de tipo formal que se da en Walmart. En Walmart los trabajadores, no me refiero a los cerillos, pero los otros están contratados formalmente, aunque haya muchas trampas en eso. Los de los call centers grandes también están contratados formalmente. Los de McDonald's también. Normalmente están inscritos en el Seguro Social. No quiere decir que no haya otras injusticias, ¿sí? Pero tenemos una situación diferente en el vendedor ambulante, en el taxista o el microbusero. Es decir, en la Ciudad de México el microbusero no tiene derechos laborales normalmente, el taxista tampoco normalmente, ¿sí? Entonces estamos en una situación que no es la de otros países. En otros países los choferes de microbús son choferes que tienen su sindicato y que tienen derechos laborales, pero en el caso de la Ciudad de México no, en general, ¿sí? Y entonces, en cuanto a la relación con el cliente, en las, en las, en los negocios formales, por ejemplo, el Walmart, el call center y el McDonald's, las empresas no solamente tratan de controlar al trabajador empleado, sino también de controlar al cliente. Es decir, le imponen reglas al cliente a pesar de no ser su empleado. Es decir, tu cliente, si quieres pedir una hamburguesa, tienes que venir a pedirla aquí, ¿sí? Y después tu cliente tienes que venir a recogerla. Y tú, cliente, si te comunicas a un call center, tienes que informar de esto, del otro, del otro, del otro, y si no, no se te da el servicio, ¿sí? Y en el caso del Walmart, tu cliente tienes que tomar tu carrito, colocar tu mercancía ahí, nadie te la va a poner y colocarte en la caja registradora, poner los productos y solo el cerillo aparece después para ponértelos en bolsas. Es decir, algunos utilizan el concepto de tailorización del cliente. O sea, un énfasis de las grandes corporaciones cuando es un trabajo de servicio que se puede estandarizar para fijarle reglas al cliente y de otra manera no recibe el servicio. No es como el caso del empleado. El empleado, si no cumple las reglas, pues lo pueden despedir. Aquí no te despiden, más bien pues se suspende tu servicio, ¿sí? Incluyendo el manejo de emociones. Algunos le llaman la introducción de la fábrica de sonrisas. Tu empleado siempre tienes que tener la sonrisota en la boca, ¿sí? Y que el cliente se sienta muy a gusto, porque si no, pues a lo mejor lo perdemos como cliente, ¿sí? El tema estético. Los colores del McDonald's no son gratuitos. O sea, son colores pastel, no son colores intensos. Se supone que intervinieron ahí psicólogos del estético, ¿sí? Para diseñarle al McDonald's por qué ese tipo de colores. Los asientos son duros, no son para estarse tomando un café toda la mañana, sino algo como lo que se decía del presidente Fox: comes y te vas, ¿sí? Comes y te vas. Aquí se trata de que hay una especie de flujo continuo, pero de flujo continuo no solo de hamburguesas o de pollos rostizados en el Kentucky, sino también un flujo continuo de clientes, ¿sí? Es decir, que nadie tome esto como un café para una gran plática. Es decir, no debe ser un lugar tan cómodo para eso. Eso es un diseño organizacional de la empresa para el cliente, de tal manera que lo que tradicionalmente era la relación laboral y el diseño que hacía la empresa de las actividades del trabajador empleado por ella, ahora se extiende al cliente que no es su empleado, ¿sí? Están las normas estatales no laborales. Por ejemplo, para el vendedor ambulante, pues puede haber problemas de salubridad, que no son normas laborales, y otras reglas de las organizaciones.
Sobre el trabajo del cliente, que para ustedes puede ser el concepto más discutible, ¿sí? Bueno, no digo que todos los servicios, por ejemplo, cuando hablé del diseñador de software, excepto el software a la medida, que es con mucha interacción con el cliente, pero el software estándar no implica la relación del diseñador con el cliente, ¿sí? Y entonces, en ese caso, no se aplica lo que voy a decir aquí. El cliente aparece en la plaza de la computación o en una oficina de alguna gran corporación que vende software, ¿sí? Pero no en interacción con el diseñador de software. Pero hay servicios que requieren que el cliente trabaje para recibir su servicio. Yo mencioné lo que el center, los supermercados, el telebanco, el McDonald's y muchísimos otros, los servicios de salud, ¿sí? De tal manera que el valor del servicio, ahí, bueno, viene una fórmula que no la quiero discutir con ustedes, pero al final viene un factor que le llamé trabajo incorporado por el cliente, ¿sí? Que normalmente no se considera en la economía, por supuesto, porque en la economía el trabajo, el cliente no incorpora nada, simplemente compra, ¿sí? Y que ahora pues tendríamos que hacer una revolución en la economía y convencer a nuestros colegas de que ahí hay otra parte que se incorpora por el cliente, ¿sí? Lo cual no va a ser una tarea fácil para nada. Es decir, tendría que haber un nuevo concepto de trabajo no pagado al cliente, por supuesto ese trabajo no se le paga, ¿sí? Y valor cobrado por el servicio sin descontar el valor añadido por el cliente. Es decir, son propuestas muy aventureras, pero que no puedo dejar de expresárselas, ¿sí? El tema del espacio es fundamental en este tipo de servicios, porque hay trabajos no clásicos donde hay espacios fijos y cerrados, ¿sí? Con trabajo salariado, no con intervención directa del cliente. Por ejemplo, en el Walmart, el cliente interviene, pero normalmente uno no se va a pasear al Walmart, sino más bien va a comprar, ¿no? Entonces, la gente que pasa por la calle, pues no pasa dentro del Walmart. Y entonces, ahí aparece el concepto de control del cliente. El cliente puede protestar porque no hay suficientes suministros en los estantes. Puede protestar con la cajera porque no es rápida para ir procesando la cuenta. Es decir, el cliente también ejerce control. No solamente ejerce control la administración sobre los empleados. En espacios abiertos, por ejemplo, taxistas, micros, vendedores ambulantes, tianguistas, también el control del cliente. Es decir, el cliente puede controlar frente al buen trato, maltrato, güerita, pásele, o frente a caras, digamos, malas caras de los que están vendiendo, y yo ya no le vuelvo a comprar a ese señor, tiene muy mal carácter, ¿sí? Y un control de actores que no son trabajadores ni clientes, la policía, los transeúntes, los vecinos, y conflictos con el gobierno como, asómbrense de este concepto, cuasi patrón. Este yo no lo inventé, sino lo inventó la legislación paraguaya. La legislación paraguaya del trabajo, como es uno de los países donde hay más informales, tuvieron que entrar al problema de cómo incorporar a la legislación laboral, ¿sí?, a los trabajadores, sobre todo los que venden en la calle, que no tienen un patrón, un empleador. Y entonces cualquier abogado tradicional les va a decir, el derecho laboral está hecho solo cuando hay trabajadores dependientes de un patrón. Y si alguien vende en la calle y no depende de un patrón, el derecho laboral no sirve para él. Y entonces esos no pueden formar sindicatos, ni pueden reclamar ningún derecho laboral, porque son autoempleados o trabajadores por su cuenta, ¿sí? Y entonces, pero era tan grave el problema de tanta gente en la venta ambulante, en especial en Paraguay, que el legislador, no sé el nombre de la persona, el legislador realmente imaginativo, a diferencia de los que he encontrado aquí en México dentro de los abogados, acuñó un concepto que está en la ley laboral, que se llama cuasi patrón.
Es decir, se preguntó, los que venden en la calle cuando son por su cuenta, pues no tienen un patrón en sentido formal. Y entonces, ¿a quién se va a reclamar algo de violación en lo laboral? Pues a nadie, ¿no? Pero resulta que los que venden en la calle están en constante forcejeo, como mostró Carlos Alba hace un momento, con el gobierno, sobre todo con el gobierno. Los desaloja, se vuelven, negocian, se pelean. Bueno, entonces el legislador, abogado imaginativo, dijo, para el vendedor en la calle, el gobierno es un cuasi patrón, de tal manera que sus derechos laborales se los tiene que reclamar al gobierno. Entonces, pues toda una innovación, porque aquí cuando se discutió la ley laboral en el 2012, y me tocó participar en la Cámara en varias ocasiones, yo les hablaba de esto, de que qué va a hacer la ley laboral frente a una enorme cantidad de gente que no hay un patrón claramente identificado y que no tienen derechos laborales. Y entonces, ¿qué nos decía nuestro gran amigo Néstor de Buen? Nos decía, pues simplemente para ellos no hay derecho laboral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no están sujetos a derecho laboral por no ser dependientes de un patrón. Y entonces, bueno, se necesita usar mucho la imaginación, no casarse con los conceptos, porque la realidad está cambiando y a veces de manera muy intensa. Y todo eso parece sorprendente, es decir, no puede ser. Bueno, en Paraguay fue, ¿qué tanto funcionó? No les puedo decir, pero se atrevieron. Por ejemplo, en el plano de formar sindicatos, no es ninguna novedad en América del Sur que haya países como Chile, Argentina, Perú, Ecuador, en donde los vendedores en la calle puedan formar sindicatos. Y en México no se puede. Esto que habló Carlos no son sindicatos, son organizaciones civiles. Y esas no se registran en la Secretaría del Trabajo, sino se registran ante un notario público. Y ellas no tienen derecho a reclamar nada en tema laboral, ¿sí? Las mexicanas. Lo que hacen es ante el gobierno, pero por la vía no del derecho, sino por la vía de los hechos y del forcejeo, ¿sí? No son sujetos de derecho realmente. En Argentina, en los países que yo mencioné, las legislaciones ya permiten la formación de sindicatos de trabajadores por su cuenta, aunque no haya un patrón claramente identificable, ¿sí? Y entonces, ¿qué pueden negociar? Por supuesto no van a negociar salarios, pero negocian con el gobierno derecho a la salud, que los incorporen al Seguro Social, pues claro, ¿no? O sea, si otros plantean derecho universal, pues ¿por qué no estos trabajadores? ¿Sí? Derecho a la capacitación, ¿ante quién? Ante el gobierno. Capacitación para dar mejores servicios, ¿sí? Pequeños créditos para sus pequeños negocios. Y así, es decir, esto se ha ido acumulando. Y México es de los países más atrasados en esta discusión. Y el atraso no depende solo de los gobiernos, depende también de la mentalidad tan cuadrada de nuestros abogados. ¿Sí? Y se los digo porque pues conozco a los más importantes de los llamados independientes y yo no pude convencer a ninguno de que esto tenía que meterse de alguna manera en la ley laboral, porque dijeron, no, esa gente, esos son lumpenproletariado, que era una palabra de Marx, que quiere decir ladrones, delincuentes, realmente gente indeseable, que simplemente hay que reprimirlos, ¿sí? Entonces, con esa mentalidad es cuando vamos a tener una renovación, una cuarta renovación. Sí. Eh, y les lanzo un último concepto. Como nuestra investigación no va solamente sobre los trabajadores asalariados de carácter capitalista, ¿sí? Sino también por pequeños negocios siendo asalariados y también por empleados por su cuenta o empleados, ¿sí? De tal manera que el concepto de trabajo no clásico no es solo para trabajadores asalariados del capital. Y entonces nos enfrentamos a cómo combinarlo precisamente con el análisis del mercado de trabajo. Yo no soy
para nada contrario a analizar mercado de trabajo, por supuesto, sino de que se combine con procesos de trabajo, se combine con regulaciones del trabajo, no el mercado de trabajo funcionando solito como si todo lo demás no existiera, ¿sí? Y entonces volvemos a encontrarnos con las definiciones. En la definición convencional de mercado de trabajo, tiene que haber alguien que ofrezca trabajo y alguien que demande trabajo. Bueno, pero ¿esto cómo se aplica con el vendedor ambulante por su cuenta? Pues no se aplica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ponerse en la calle, no hay un patrón que le esté demandando ponte en la calle a trabajar, ¿sí? Y entonces, pues la primera impresión es no se aplica para eso. Y entonces, ¿qué se nos ocurrió? En lugar de mercado de trabajo, sin negar el concepto de mercado de trabajo para ciertos tipos de trabajadores, el de construcción socioeconómica de la ocupación, ¿sí? De tal manera que la construcción socioeconómica de la ocupación es algo que en el colegio se ha estudiado mucho por parte de nuestros grandes amigos sociodemógrafos, que es cómo una persona desde la familia llega a encontrar trabajo, ¿sí? Y entonces, sobre todo esta perspectiva sociodemográfica, no ha creído nunca en el choque automático entre oferta y demanda, ¿sí? Sino que ha pensado que desde la familia en realidad van los jóvenes o viejos a buscar trabajo y utilizan las redes sociales, ¿sí? No en simple choque automático. Es decir, los amigos, la familia, conocidos, donde hay trabajo, ¿sí? Pero donde hay trabajo no solo asalariado, sino cómo me logro instalar como vendedor ambulante. Porque también, como mostró Carlos, el instalarse como vendedor ambulante por su cuenta no es cuestión de que yo diga, llevo mis muéganos y pues simplemente me pongo donde yo quiero, porque eso no se puede. Es decir, porque hay policías que ya le están cobrando otros y sobre todo hay organizaciones de los que están vendiendo que le dicen, oye, pues tú salte, tú no estás incluido aquí para la venta, y si no te quieres salir, pues te golpeamos o pasa algo grave, ¿sí? ¿Podrías llegar a afiliarte a la organización? Sí, pero tienes que seguir este caminito. No simplemente vas y te colocas. Y lo mismo pasa con los vendedores, los vagoneros en el metro. O sea, pensar que ustedes llegan simplemente con algún pequeño producto y se meten a vender, pues no se lo recomiendo, ¿sí? Claro, hay gente que se arriesga, pero cuando se dan cuenta los que controlan tales secciones de línea, pues hay consecuencias, ¿sí? Entonces, quiere decir que sí hay control sobre esas ocupaciones, pero no es un control simplemente de la demanda de los empleadores, pero sí hay un camino que sigue las redes sociales, de tal manera, como decía Carlos, los vendedores ambulantes pues vienen de familias de vendedores ambulantes, es decir, pero no vienen simplemente porque tienen tradición, sino porque tienen contactos. Es decir, saben cómo llegar y negociar con los líderes o con los supervisores de los líderes y que les permitan colocarse en tal lugar, ¿sí? Hay algunas de las ventas ambulantes que implica cuántos metros puedes usar para la venta. Si no puedes poner una mesa de este tamaño nomás porque se te antoja, sino te damos permiso a una mesa de este tamaño y no vas a excederlo porque esa es la regla de la organización, ¿sí? Entonces, dependen de redes sociales, instituciones, culturas, necesidades de la familia, demanda de trabajo cuando se trata de empresas, ¿sí? Pero esto vale también para trabajos formales. O sea, si ustedes ven los estudios amplios que se han hecho de cómo los trabajadores de empresas formales consiguen trabajo, pero no solo en México, en Brasil, en Alemania, en Estados Unidos, van a encontrar que en Alemania el 60% de los que consiguen trabajo en una empresa formal llegan ahí por relaciones, ¿sí? Por contactos. Es decir, es una ilusión pensar que algún trabajador, ni nosotros lo tenemos, tiene la información total de todo el mercado de trabajo, cuántas plazas ofrece y cuánto dinero ofrece, ¿sí? Sí, eso también está cambiando todos los días. Entonces, ¿cómo se guía la gente común y corriente? Pues a través del vecino, del pariente, del que está trabajando ahí,
pero también los que venden en la calle, no solo ellos, ¿sí? Y entonces, pues resulta que ese encuentro tan automático entre oferta y demanda, pues no es tan automático, pero sin embargo se da, ¿sí? La demanda de trabajo, en algunos casos, no es que alguien esté demandando, lo que está demandando es el producto, como el caso de la venta ambulante, pero en las empresas formales depende de cuál es la configuración sociotécnica de la empresa, que quiere decir qué nivel de tecnología, organización del trabajo, qué relaciones laborales tienen, cuál es el perfil de la mano de obra que están empleando, las culturas laborales con respecto al trabajo de la empresa, ¿sí? Que lleva a los empleadores a preferir cierto tipo de trabajadores sobre otros, ¿sí? Y cuáles son las culturas gerenciales sobre los trabajadores, porque no hay que pensar que los gerentes tienen información total de una persona, nadie la tenemos, ni los investigadores la tenemos, ellos menos la tienen, sino tienen una concepción de cómo deben de ser los trabajadores, que es parte de su cultura gerencial. Por ejemplo, en alguna vez, ya hace tiempo, en un estudio que hacíamos de la Nissan de Aguascalientes, les preguntábamos por qué aquí no les dan bonos de productividad en esa época, cuando estaban puestos en auge dar en las grandes empresas. Y decían los gerentes, pues porque los trabajadores mexicanos no son como los japoneses. Aquí son más flojos, irresponsables. Ahora, se basaban en algún estudio muy sofisticado, ¿no? Era su sentido común, ¿sí? Y quiere decir, en esas decisiones también juega el sentido común. ¿Por qué? Porque no puede haber información total, ni puede haber relaciones matemáticas totales de todo con todo, sino lo que hay son ciertos niveles de aproximaciones, y lo que no se logra con ellos, pues se logra con sentidos comunes, experiencias que se ha hecho en otros lados, etcétera, ¿sí? Entonces eso juega también mucho, ¿sí? Yo les quería poner ejemplos, pero creo que Rosario, ya estamos en el tiempo, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque esto, les digo, no se ha iniciado aquí. No sé si está Galloso por aquí, pero Galloso hizo un estudio muy interesante cuando el tianguis estaba en la plaza de Coyoacán, antes de que los pusieran en un local fijo. Y entonces fue un caso sensacional, porque ese tipo de tianguista, a diferencia de los del centro histórico, muchos eran o habían sido estudiantes de la UNAM. Y entonces ellos mismos fabricaban sus artesanías en su casa con su familia y los vendían ahí, eran vendedores artesanos, pero además manejaban ideologías que no es común de encontrar en otros tianguistas, de que ellos estaban con ello minando a las grandes corporaciones con sus pequeños trabajos de artesanos, ¿sí? Es decir, y ahí en ese tipo de tianguis sí se practicaba una democracia en las organizaciones, que tenían bastante abierta, cristalina, de cuestionamiento de los líderes y demás, cosa que en otras como las que mostró aquí Carlos, definitivamente no. O sea, hay mucho autoritarismo, imposición, clientelismo y demás, ¿sí? Entonces, así se estudiaron los vagoneros, vendedores ambulantes en el Salado, que es otro mundo. El Salado está allá en Iztapalapa, uno de los tianguis más enormes de la ciudad, en donde nuestro colega encontró que en la madrugada estaban desempacando ametralladoras, ¿sí? ¿Sí? Entonces, otro mundo. El papel de la fantasía en el microbusero y en el taxista. Es decir, el taxista que se consideraba que todos los días tenía relaciones sexuales con clientes, fuera verdad o fuera mentira, ¿sí? Y que lo platicaba como un gran logro, es decir, yo por eso me gusta ser taxista, porque las chavas se acercan y yo les digo dónde te llevo, y ya saben ustedes, ¿no? O bien el microbusero que se cree as del volante, ¿no? Y que tiene fotos de carros de carreras,
y que trata de ganarle a los automovilistas o de ganarle a los otros microbuseros, ¿sí? Y que es parte del atractivo de ser microbusero, ¿sí? Es decir, todo esto fue captado en estas investigaciones y fue captado también, como con Carlos, el funcionamiento del corporativismo en ellas, ¿sí? Y de cómo funcionaban, no se los voy a decir aquí. Y claro, algo muy coincidente con Carlos, el papel que juega la debilidad de la regulación de estos actores, porque no están sujetos a la ley del trabajo. Su inscripción con un notario es de lo más simple. Hay un apartado en el Código Civil que dice cómo registrar una organización civil, es de lo más sencillo, pero no les dan ni derechos ni obligaciones, entonces realmente no es muy importante. ¿Cómo logran identificar sus enemigos? Y la gran marca que hay de los que están en la calle de la violencia, ¿sí? Pero esto ya no se los puedo relatar porque ya se nos acabó el tiempo. Si quieren consultar las investigaciones ya publicadas, ahí tienen algunas. Es mejor que busquen en la página web, ¿sí? Porque son ediciones que no, normalmente universitarias no son muy abundantes y que entonces es difícil encontrar en librerías, entonces mucho más fácil, están libres, ¿sí? Muchas gracias.